Reddit pregunta: ¿cuál ha sido la peor entrevista de trabajo que has tenido? El reclutador comenzó a doblar mi currículum en un avión de papel durante la entrevista. Mi primera entrevista en mi vida fue para un lugar de comida rápida y fui demasiado honesto. Me preguntaron: ¿por qué quiere trabajar aquí? Dije: principalmente por el dinero. También me gusta la comida aquí. Luego me dijeron: ¿qué haces en tu tiempo libre? Dije: videojuegos. No me llamaron del trabajo. Les dije que no podía responder a sus preguntas, me tiré un pedo por el estrés y les agradecí su tiempo. En una entrevista para una empresa tecnológica, me preguntaron si pudiera ser cualquier animal, ¿cuál serías? Respondí: nutria, porque ya sabes, divertido, activo, trabajo bien con las manos y soy lindo. Realmente debatieron si contratarme o no debido a esa respuesta porque solo contratamos depredadores, nunca presas. Y no estaban seguros de cómo cuantificar una nutria, porque ninguno de ellos había prestado la más mínima atención a ningún tipo de documental sobre animales. Dios, ese trabajo apestaba mucho. En una entrevista grupal, el entrevistador tachó mi nombre en la lista que tenía después de que le dije en qué me gradué. Esto fue dentro de los primeros 5 minutos de una reunión de 40 minutos. Entré para solicitar un puesto de asistente administrativo, y el chico me hacía preguntas sobre si me gustaban los niños y si mis pasaportes estaban al día, etc. Estaba tan confundido. Resulta que lo que realmente quería era una niñera para que sus 2 hijos pequeños viajaran con él y su esposa de regreso a la India. Estaba tan enojado que me hizo perder el tiempo. Tuve una entrevista, salió bien. Me ofrecieron el trabajo en el acto y acepté. El gerente de recursos humanos fue a buscar la documentación necesaria, regresó 10 minutos después y dijo: debo haber olvidado que ya ocupamos este puesto. Lo siento, pero no tenemos vacante. Podría llamarte si algo vuelve a abrirse. Dije: no gracias. Me invitaron a un puesto de ayudante de informático cuando tenía 17 años. Ayudaría a reparar computadoras para personas en un taller de reparación de computadoras de mala calidad. Me preguntaron: ¿qué es lo primero que revisas si un cliente llama y dice que su pantalla no se enciende? Dije: bueno, tienes que comprobar si lo tienen conectado al enchufe. Se rieron y dijeron: gracias, eso será todo. Luego me llevaron a la puerta y suavemente me empujaron hacia afuera. La respuesta era decir que había fallado para traerlo a reparar. El trabajo era para un ingeniero de análisis de vibraciones mecánicas. Sabía cómo hacer bien el trabajo. Sabía cuánto era la paga, y me dieron la mitad del monto en la entrevista. Cuando traté de discutir mi punto, dijeron: no te preocupes, hay muchas horas extra. También mencionaron que, dado que no estaban involucrados con muchos balanceos en este momento, ayudaría al equipo de limpieza con muchas de las limpiezas. Nunca he estado tan desinteresado en un trabajo en mi vida. En un trabajo tuve 5 rondas de entrevistas, siendo la última ronda de entrevistas con el director ejecutivo, todo para un trabajo de servicio al cliente de nivel de entrada. Durante la última entrevista, el director ejecutivo dijo que no se permitía enfermarse y que no se permitía irse al final del día, hasta que se hubiera hecho todo el trabajo. Entonces, aunque el trabajo era de 8 a 4, el director ejecutivo dijo que los representantes de servicio al cliente a menudo se quedaban hasta las 6 p.m. o más tarde. También me preguntó si me sentiría cómodo informándole en secreto sobre lo que está haciendo el equipo de servicio al cliente. Rechacé la oferta de trabajo, y la empresa me molestó con correos electrónicos preguntando por qué y qué hicieron mal. Realmente me alegro de no haber aceptado el trabajo. No está tan mal, pero recuerdo que Taco Bell me preguntó qué tipo de animal sería si pudiera hacer cualquier cosa. ¿Qué quieres que diga? Lo mejor para decir es: sería una hormiga de fuego para poder trabajar eficientemente con mis amigos más cercanos. Yo, de 16 años, dije: un águila, porque son fuertes y pueden volar. Tuve una entrevista en una empresa importante, no recuerdo los detalles. Aparte de que estaba muy nervioso, tenía un correo electrónico que decía: lamentamos informarte, esperándome antes de terminar el viaje de 10 minutos a casa. Fue un mal día. Tuve una entrevista y me dijeron que el gerente de contratación se iría de vacaciones durante 2 semanas, después de que terminaran las entrevistas, por lo que no se tomaría una decisión hasta entonces. Tomé un autobús a casa y tenía una carta de ellos en el buzón diciéndome que me rechazaban. Era por la tarde,
así que enviaron la carta por correo antes de siquiera entrevistarme, o el gerente de contratación corrió a mi casa después de la entrevista para dejar la carta. En una entrevista para ser un barrendero del condado, un tipo me pregunta si tengo novia. Procede a despotricar durante 5 minutos sobre cómo los jóvenes ya no se casan. Luego me pregunta qué quiero evitar en el trabajo. En ese momento no tenía idea de cómo responder, ya que nunca me habían preguntado eso en una entrevista. Así que le pido que aclare, a lo que simplemente repite la pregunta, una y otra vez hasta que se enoja mucho porque no sé cómo responder a eso. Luego me pide que me vaya. Hasta el día de hoy, la entrevista más rara que he tenido. Un lugar estaba entrevistando para un puesto de programador, y requería 10 años de experiencia para un idioma de programación que solo tenía 8 años de haberse creado. El inventor de la lengua aplicó y fue rechazado. Estaba en una entrevista para un trabajo en Houston, a unas 2 horas y media de distancia. Conduje hasta Houston para la primera ronda de entrevistas y me dijeron que todo había ido bien y que querían que yo participara en una entrevista final, así que conduje allí de nuevo. Parecía que salió bien y me dijeron que tenían una entrevista más para realizar, y que tomarían una decisión mañana. Entonces, el día siguiente pasó. Le envié un correo electrónico al gerente para preguntarle si se había tomado alguna decisión, nada. Esperé un par de días más, dejé un mensaje de voz, nada. Luego, un par de días después, llamé al número principal de la compañía y le dije a la recepcionista por qué yo estaba llamando. Ella estaba como, bueno, alguien acaba de empezar en ese trabajo ayer. Me engañaron después de que conduje un total de 10 horas para entrevistarme 2 veces. Todavía me enojo sobre eso 11 años después. Comenzó como la peor entrevista y terminó como la mejor. Comenzó así, lamento mucho tener que informarte de esto, pero extrajimos la información de contacto incorrecta del currículum, no teníamos la intención de llamarte para una entrevista. Antes de partir, el entrevistador me hizo un breve recorrido por la empresa, porque se sentían muy mal por hacerme perder el tiempo. Me presentaron al jefe de departamento para el que habría estado trabajando, si ese departamento realmente estuviera contratando. Tuve una gran conversación y el jefe de departamento estaba convencido de que sería una gran ayuda para ellos, y me contrataron en el acto. Me invitaron a una entrevista grupal. Pensé que significaba que un grupo de personas me entrevistaría, lo cual es bastante común. Me presenté y había unos 10 chicos más allí. Todos fuimos a una sala de conferencias y nos entrevistaron a todos a la vez. Hicieron una pregunta y todos se turnaron para responder. Cambiaron quién fue primero cada vez, y un chico se quedó completamente congelado cuando fue su turno, por lo que todos tuvimos que sentarnos allí en el silencio más incómodo. Había estado desempleado por un tiempo, estaba desesperado por un nuevo trabajo. Había engordado mucho viviendo de la comida rápida, así que mis buenos pantalones no me quedaban muy bien. Me senté en la silla de entrevistas mientras la persona caminaba hacia su lado del escritorio, y el botón de mis pantalones saltó, hizo un salto del escritorio y derecho a su taza de café, silencioso, sin tintineo en absoluto. Durante toda la entrevista estuvo tomando su café, y yo estaba sentado allí con los pantalones desabrochados esperando la gran revelación. Me fui antes de que llegara al final de su café, pero tenían que haberlo sabido. No conseguí el trabajo. Sentada en la sala de espera con otros 2 entrevistados, el gerente que realiza la entrevista reconoce a uno de ellos como su amigo. Mientras se saludaban, miré a la otra entrevistada y le mencioné, no tenemos chance. Tuve una entrevista en la que sabía que las respuestas que di eran ejemplos buenos y sólidos. Entendí bien el lado técnico, pero el entrevistador siguió burlándose, siendo grosero y diciendo, ¿en serio? En un tono escéptico y tuve la clara impresión de que me odiaba. Aproximadamente 20 minutos después, pensé en dar por terminado el día cortésmente e irme, pero en mi inocencia pensé que sería una buena práctica quedarme. 40 minutos después, es como si un interruptor de luz se apagara adentro y él es el tipo más amable. Sus ojos se iluminan y comenzó a venderme el papel y la posición. Me presenta al equipo. El director me entrevista y él y el equipo son encantadores. Aparentemente, su técnica de entrevista es ser grosero para ver cómo te desempeñas bajo presión y todos habían estado observando, usando una cámara y estaban impresionados de que me mantuviera tan educado y tranquilo en todo momento. No podían entender por qué me negué. Entrevista en una papelería. Entré y pregunté por el gerente. Me pidieron que esperara,
y me dijeron que podía sentarme en esta silla de escritorio que estaba en un pedestal, al frente de la tienda. Elegí quedarme de pie porque soy tan torpe que probablemente rodaría la silla del pedestal y saldría volando. La razón que dieron para que no obtuviera el trabajo fue que no me senté en la silla, y eso demostró que carecía de la confianza que ellos querían. Tenía una entrevista de trabajo donde estacioné al lado de la puerta principal de la oficina. Resulta que ese era el estacionamiento del propietario y llegué antes que él. Mientras espero en el área de recepción, entra furioso porque alguien ha ocupado su lugar de estacionamiento. Luego, fuimos a su oficina y hay una ventana y mi auto está ahí. Estoy tratando muy duro de ignorarlo durante la entrevista. Luego, cuando terminó la entrevista, descubrí que había dejado las llaves en el auto. Sí, no conseguí ese trabajo. Y hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por ver, ojalá nunca les pase algo parecido a estas historias. Comenten cuál fue su favorita para saber que son de los más fieles. Recuerden dejar su like y suscribirse. XD.